Después las tablillas describen cómo los Anunnaki crearon linajes para gobernar la humanidad en su beneficio y estas, sugiero, son las familias todavía a mando del mundo hasta el día de hoy. Las tablillas sumerias describen cómo la monarquía fue concedida a la humanidad por los Anunnaki y fue originalmente conocida como Anusik por Anu, el gobernante de los dioses. Las familias de la hermandad están obsesionadas con los linajes y la herencia genética y se cruzan sin tener en cuenta el amor. Las familias reales, familia. La aristocracia de Europa y las llamadas familias del establishment del este en los Estados Unidos son ejemplos obvios de esto. Son de la misma tribu y genéticamente relacionados. Esto es el porqué de que las familias de la hermandad siempre han estado obsesionadas con cruzarse, justo como las tablillas sumerias describen a los Anunnaki. No se están cruzando por esnovismo, sino para sostener una estructura genética que les da ciertas habilidades, especialmente la habilidad de cambiar de forma y manifestarse en otras formas. Volveré a esto en más detalle en breve. Las tablillas describen cómo Enki dio a los humanos la habilidad de procrear y esto resultó en una explosión en la población humana que amenazó con abrumar a los Anunnaki, que nunca fueron numerosos. Los Anunnaki tenían muchos conflictos internos y guerras de alta tecnología entre sí, cuando las facciones de Enlil y Enki lucharon por el control. Es en general aceptado por investigadores de los Anunnaki que Enki está del lado de la humanidad, pero me parece que ambos grupos desean el dominio sobre este planeta, y esa es su motivación real. Como Zecharia Sitchin documenta en sus traducciones, y los lectores de los libros sagrados indios, los Vedas, confirmarán, había muchos relatos de los dioses que iban a la guerra entre sí cuando lucharon por la supremacía. Los relatos sumerios describen cómo los hijos de los dioses Anunnaki estaban sumamente involucrados en estas guerras. Estos eran los descendientes de Enki y Enlil, los medio hermanos que se volvieron rivales feroces, y sus hijos terminaron esa lucha en un conflicto de alta tecnología, dicen las tablillas. Una batalla en la que parecían haber estado involucrados fue la destrucción bíblica de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades estaban probablemente ubicadas al extremo sur del Mar Muerto donde, hoy, las lecturas de radiación son mucho más altas de lo normal. Esto fue cuando, de acuerdo con la Biblia, la esposa de Lot miró atrás y fue convertida en un pilar de sal. Después de hacer referencia al sumerio original, Zecharia Sitchin dice que la traducción verdadera de ese pasaje debe leerse que la esposa de Lot fue convertida en un pilar de vapor que, pensándolo bien, es bastante más probable. En todo el mundo en cada cultura nativa usted encontrará historias de una gran inundación, diluvio, y las tablillas sumerias no son diferentes. Sitchin dice que dicen como los Anunnaki dejaron el planeta en naves voladoras, cuando una oleada enorme del agua destruyó a gran parte de la humanidad. No hay duda de que una catástrofe inimaginable, o más probablemente catástrofes, fue infligida sobre la Tierra entre aproximadamente 11.000 y 4.000 AC. La evidencia geológica y biológica es abrumadora en su apoyo a incontables historias y costumbres que describen tales eventos. Vienen desde Europa, Escandinavia, Rusia, África, en todo el continente americano, Australia, Nueva Zelanda, Asia, China, Japón y el Medio Oriente. Por todas partes. Algunas hablan del gran calor que hirvió el mar, de montañas vomitando fuego, la desaparición del sol y la luna y la oscuridad que siguió, lluvia de sangre, hielo y roca, la tierra dándose vuelta, el cielo cayendo, la tierra subiendo y hundiéndose. La pérdida de un gran continente, la llegada del hielo, y casi todas ellas describen una fantástica inundación, una pared del agua, que se extendió por la Tierra. El maremoto causado por el cometa en la película, Deep Impact, Impacto Profundo, le da a usted una idea de cómo habría sido. Antiguos textos chinos describen cómo los pilares que sostenían el cielo se desintegraron. De cómo el sol, la luna y estrellas cayeron en tropel en el noroeste, donde cielo se hizo bajo. Ríos, mares y océanos se precipitaron al sureste donde la tierra se hundió y una gran conflagración fue extinguida por una inundación violenta. En América, los indios Paunis cuentan la misma historia de un tiempo cuando las estrellas polares norte y sur intercambiaron lugares y fueron a visitarse una a la otra.
Las costumbres norteamericanas hacen referencia a grandes nubes que aparecían y un calor tan poderoso que las aguas sirvieron. Los esquimales de Groenlandia dijeron a los primeros misioneros que hace mucho la tierra se dio vuelta. La leyenda peruana dice que los Andes fueron separados cuando el cielo hizo la guerra con la tierra. El mito brasileño describe cómo los cielos estallaron y cayeron fragmentos acabando con todo y todos cuando el cielo y la tierra intercambiaron lugares. Y los indios Hopis de América del Norte registran que la tierra se rasgó en grandes abismos, y el agua cubrió todo excepto una angosta cresta de barro. Todo esto se correlaciona estrechamente con las leyendas de Atlántida y Muo Lemuria, dos inmensos continentes, uno en el Atlántico y el otro en el Pacífico, que muchas personas creen fue gobernado por razas muy avanzadas. Se dice que los continentes desaparecieron bajo el mar en las circunstancias arriba descritas, dejando solo islas como las Azores como remanentes de su escala y orgullo anteriores. Atlántida fue descrita por Platón, 4 a 347 AC, el filósofo griego antiguo y alto iniciado de la red de sociedades secretas. Escuelas de misterios. Hasta el día de hoy esta red secreta ha pasado muchos conocimientos a los pocos elegidos mientras negaba ese privilegio a la masa de personas. La historia oficial desestima el argumento de Platón que tal continente existió y hay discrepancias históricas aparentes en sus relatos, pero hay sustento geológico para su tema básico. Las Azores que algunos creen fueron parte de Atlántida, yacen sobre la cresta del medio del Atlántico que está conectada con una línea de fractura que rodea el planeta, vea figura 3, Pag. 11. Esta línea continúa por una distancia de 40.000 millas, 64.360 kilómetros. La cresta del medio del Atlántico es una de las áreas más importantes para sismos y volcán. 4 inmensas placas tectónicas, la eurasiática, africana, norteamericana y del Caribe, se encuentran y chocan todas en esta región haciéndola muy inestable geológicamente. Tanto las Azores como las Islas Canarias, nombradas así por los canes o perros y no por los canarios, estaban sometidas a actividad volcánica extendida en el periodo de tiempo que Platón indicó para el final de Atlántida. La lava de Taquilita se desintegra en el agua de mar dentro de 15.000 años y con todo todavía es encontrada sobre el lecho marino alrededor de las Azores, confirmando los trastornos geológicamente recientes. Otras pruebas, incluyendo arena de playa recogida de profundidades de 10.500 a 18.440 pies, 3.202 a 5.624 mts, revelan que el lecho marino en esta región debe haber estado, otra vez en tiempos geológicamente recientes, sobre el nivel del mar. 11. El oceanógrafo, Maurice Ewing, escribió en la revista The National Geographic que la Tierra debe haberse hundido 2 o 3 millas, o el mar debe haber estado alguna vez 2 o 3 millas, 3.200 o 4.800 mts, más bajo que ahora. Cualquier conclusión es sorprendente. La evidencia geológica y biológica también sugiere que la actividad volcánica extendida que causó el hundimiento de la Tierra en la región de las Azores, ocurrió al mismo tiempo que la fragmentación y hundí la masa de tierra conocida como Apalachia que conectaba lo que ahora llamamos Europa, América del Norte, Islandia y Groenlandia. Incluso su grado de sumergimiento parece estrechamente relacionado. Evidencia similar puede producirse para apoyar la opinión de que el continente conocido como Muo Lemuria ahora yace en el lecho del Pacífico. El llamado Triángulo de las Bermudas entre Bermudas, Florida, y un punto cerca de las Antillas de Sur, tradicionalmente Puerto Rico, ha sido relacionado con Atlántida por mucho tiempo. Es también un área empapada en leyendas de embarcaciones y aeronaves que desaparecen. Edificios, paredes, caminos y círculos piedra como Stonehenge, incluso lo que parecen ser pirámides, han sido ubicados sumergidos cerca de Bimini, las aguas de los bancos de Bahamas y dentro del triángulo. Así que tiene paredes o caminos creando líneas que se intersectan. 16. Algunos otros hechos que la mayoría de las personas no conoce. Los Himalayas, los Alpes y los Andes, solo alcanzaron aproximadamente su altura actual hace alrededor de 11.000 años.
17. El lago Titicaca en la frontera de Perú, Bolivia es hoy el lago navegable más alto del mundo entero a aproximadamente 12.500 pies, 3.815 mts, sobre el nivel del mar. Hace alrededor de 11.000 años, gran parte de esa región estaba al nivel del mar. ¿Por qué tantos peces y otros fósiles del océano son encontrados a gran altura en cordilleras? Porque esas montañas estuvieron una vez al nivel del mar. Recientemente en términos geológicos, también. Hay creciente aceptación que la Tierra ha sufrido algunos trastornos geológicos colosales. El debate, y a menudo la hostilidad, llega con las preguntas de cuándo y por qué. Estos trastornos obviamente han involucrado al sistema solar como un todo. Por cada planeta muestra evidencia de algunos eventos cataclísmicos que han afectado ya sea su superficie, atmósfera, velocidad y ángulo de órbita o rotación. Pienso que los temas de las tablillas sumerias son correctos, pero dudo un poco de su detalle, sobre todo debido al periodo inmenso que pasó entre hace 450.000 años, cuando se dice que los Anunnaki llegaron, y el tiempo, hace solo unos cuantos miles de años, cuando estos relatos fueron escritos. Indudablemente hubo un cataclismo enorme en la Tierra alrededor de 11.000 AC que arruinó las civilizaciones avanzadas de la era dorada de alta tecnología, y esa fecha de hace 13.000 años es muy significativa y muy relevante para la época en que estamos viviendo ahora. Justo como los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol, así el sistema solar gira en torno al centro de la galaxia, o esta parte de ella al menos. Este Sol central o Sol galáctico a veces es llamado el Sol negro. Le toma aproximadamente 26.000 años al sistema solar completar un giro alrededor del centro galáctico, y esto es conocido en la cultura india como un yuga. Por la mitad de esos 26.000 años la Tierra está inclinada hacia el Sol negro, la fuente de luz, y por los segundos 13.000 años se inclina hacia el lado opuesto, creen algunos investigadores. Estos semiciclos son por lo tanto muy diferentes cuando el planeta está bañado por luz positiva durante 13.000 años y luego se mueve en la oscuridad por los próximos 13.000. Esto afecta fundamentalmente la energía en la que todos vivimos. Curiosamente, fue hace 13.000 años que la era dorada parecería haber concluido en cataclismo y conflicto, y hoy, con el ciclo de 13.000 años de oscuridad que llega a su conclusión, hay un rápido despertar espiritual mundial y eventos increíbles nos aguardan en los próximos años. Estamos ingresando la luz otra vez. Así que hubo un cataclismo fantástico hace alrededor de 13.000 años que trajo un final a las civilizaciones de alta tecnología de la era dorada. ¿Pero fue el único? La evidencia sugiere que no. Un amigo mío en California, Brian Desborough, es un investigador y científico por el que tengo gran respeto. He estado involucrado en investigación aeroespacial y ha sido empleado en esta y otras investigaciones científicas por muchas compañías. Brian es un tipo de pies en la tierra que mira toda la evidencia y va donde ella, en vez de la convención, lo lleva. Ha compilado alguna información muy detallada e incontestable sobre el mundo antiguo y su conexión a la manipulación de la hermandad de hoy. Mientras trabajó en una gran corporación de Estados Unidos en la década de 1960, sus físicos completaron sus propios estudios independientes que sugerían que aproximadamente en 4.800 AC un cuerpo inmenso, que ahora conocemos como Júpiter, se precipitó en nuestro sistema solar. Los planetas exteriores fueron puestos en desorden y Júpiter al final chocó con un planeta que gira entre los actuales Júpiter y Marte. Los físicos dijeron que los restos de este planeta se convirtieron en el cinturón de asteroides y que parte de Júpiter se separó para convertirse en lo que ahora llamamos Venus. Cuando Venus, entonces un trozo inmenso de materia, fue proyectado en el espacio, destruyó la atmósfera y la vida de Marte de que fuera atrapado por el campo gravitacional de la Tierra, afirmó el estudio. Venus hizo algunas órbitas de la Tierra antes de que su velocidad lo tirara en su posición actual en el sistema solar. Fueron esas órbitas, dicen los físicos, las que causaron devastación y un maremoto aproximadamente 4.800 AC. Creyeron, como Brian Desborough lo hace, que antes de este tiempo Marte giraba alrededor de donde la Tierra está ahora y la Tierra estaba mucho más cerca del Sol.
La luz brillante de Venus cuando pasó cerca de la Tierra puede haber resultado la idea de Lucifer, el portador de la luz. Los registros mesopotámicos y centroamericanos más antiguos no incluyen a Venus en sus recuentos planetarios, solo después aparece. Hubo una obsesión con Venus en muchas culturas, que le hacían sacrificios humanos. El estudio no oficial por los físicos nunca ha sido divulgado, pero consideremos la evidencia para algunas de planetarias del sistema solar. Cuando ondas vibratorias que se mueven hacia afuera del centro de la placa se encuentran con ondas que se mueven en la otra dirección, se forma una llamada onda estacionaria cuando las dos chocan. Esto causa que las partículas se reúnan y creen una serie de círculos concéntricos. Estos serán espaciados equitativamente si frecuencias solas chocan entre sí, pero si, como con el sistema solar, un espectro de frecuencias está involucrado, los círculos serán espaciados de manera desigual de conformidad con las presiones vibracionales. Ponga un objeto sobre estos círculos de partículas que vibran y empezará a girar alrededor del centro de la placa, llevado por el flujo de energía causada por las interacciones vibracionales. Los objetos más pesados puestos en cualquier lugar sobre la placa serán atraídos a uno de estos círculos concéntricos y estos objetos mismos formarán patrones de onda alrededor de sí mismos que atraerán objetos más livianos hacia ellos. En nuestro sistema solar, las ondas más fuertes están siendo emitidas desde el centro por el Sol, obviamente, porque eso representa 99% de la masa del sistema solar. Estas ondas solares interactúan con otras ondas cósmicas, formando así una serie de ondas estacionarias que, a su vez, forman círculos concéntricos o campos vibracionales orbitando alrededor del Sol. Los cuerpos más pesados, los planetas, son atrapados en estos círculos y por lo tanto giran alrededor del Sol. Los planetas también crean círculos de onda menos poderosos alrededor de sí mismos y estos pueden atraer los cuerpos más livianos que giran alrededor de ellos. La Luna girando alrededor de la Tierra es un ejemplo de esto. Así que algo que perturbara esta armonía de interacción vibracional afectaría estos círculos concéntricos de energía y, si esto fuera suficientemente fuerte, cambiaría la órbita de planetas. Lo que los físicos dicen que ocurrió con Júpiter y Venus sería ciertamente lo suficientemente fuerte para hacer esto. Estos círculos de ondas estacionarias existen alrededor del Sol en relación con las presiones vibracionales involucradas y no necesitan que un planeta exista. Existen de todos modos y un cuerpo planetario simplemente se traba en ellos. Por lo tanto hay muchas más de estas carreteras vibracionales que planetas en el sistema solar, y si un planeta o cuerpo es expulsado de su órbita, eventualmente se trabará en otra onda, otra órbita, cuando su velocidad disminuye lo suficientemente para ser capturado. Esto es lo que ocurrió cuando las fantásticas presiones vibracionales del cometa Venus pasaron de Marte y la Tierra y los arrojaron a órbitas diferentes, cree Desborough. Venus habría sido un cometa cubierto de hielo, dice Desborough, y el hielo se habría desintegrado cuando Venus se acercó a la Tierra y llegó a un punto conocido como el límite de Roche. Este es un dispositivo de seguridad vibracional, si quieres. Cuando dos cuerpos estén en curso de colisión, el de menor masa empieza a desintegrarse en el límite de Roche. En este caso, el hielo habría sido proyectado de la superficie de Venus a Tierra. También, cuando entró en el llamado cinturón de Van Allen, que absorbe gran parte de la radiación peligrosa del Sol, el hielo habría sido ionizado, magnetizado, y por lo tanto atraído hacia los polos magnéticos de la Tierra. Miles de millones de toneladas de hielo, enfriado a 273 grados centígrados, se habrían posado en las regiones polares, congelando como un rayo todo en poco más de un instante. 20 Esto, por fin, explicaría el misterio de los mamuts encontrados congelados donde estuvieron parados. El mamut, contrario a la creencia, no era un animal región fría, sino uno que vivió en prados templados. De algún modo esas regiones templadas fueron congeladas en un momento. Algunos mamuts han sido encontrados congelados en medio de la alimentación. Allí estás mascando y cuando te quieres acordar eres un muñeco de hielo. Si este hielo ionizado cayera como lluvia de Venus, la mayor aglomeración habría estado más cerca de los polos magnéticos porque habrían tenido la atracción más fuerte. Otra vez, ese es el caso.
La masa de hielo en las regiones polares es mayor en los polos que en la periferia y con todo hay menos nieve y la lluvia en los polos para crear tal aglomeración. 21. El argumento de Venus explica esto. En el libro de Job, que se cree que es una obra árabe mucho más vieja que el resto de la Biblia, se hace la pregunta, ¿de dónde vino el hielo? Diría que podríamos tener la respuesta. Esto explica además cómo los antiguos podían haber tenido mapas de cómo lucían los polos norte y sur antes de que el hielo estuviera ahí. Los polos estaban libres de hielo hasta hace aproximadamente 7000 años. No hubo edad de hielo como se sugirió oficialmente. Es otra ilusión. Cuando usted mira la evidencia que la ciencia oficial presenta para respaldar la idea convencional de una edad de hielo y la manera en que esta evidencia es fundamentalmente contradicha por los hechos demostrables, es asombroso cómo tal tontería pudo volverse la verdad convencional en primer lugar. 22. Antes de este cataclismo increíble, uno de los otros, la Tierra tenía un ambiente tropical uniforme, como las plantas fosilizadas han mostrado. Esto habría sido cambiado no solo por la llegada del hielo aparentemente, sino también por la destrucción de una bóveda de vapor de agua alrededor de la Tierra, como se describe en el Génesis y otros textos antiguos. Esta bóveda habría asegurado un ambiente tropical uniforme por todos lados, pero repentinamente estaba extinto. El cambio dramático en la temperatura en los polos habría chocado con el aire tibio y causado vientos devastadores, exactamente como es descrito por el folclore chino. Los físicos dijeron que las presiones creadas por las órbitas de Venus alrededor de la Tierra habrían producido un maremoto 10.000 pies, 3050 mts, en los océanos y esto otra vez concuerda con las pruebas que la agricultura empezó a altitudes de 10.000 pies y más alto. Platón escribió en su obra, Leyes, que la agricultura comenzó en elevaciones altas después de que una inundación gigantesca cubrió todas las tierras bajas. El botánico, Nikolai Ivanovich Vavilov, estudió más de 50.000 plantas salvajes coleccionadas alrededor del mundo y descubrió que se originaron en solo 8 áreas diferentes, todas ellas terreno de montaña. 23. El maremoto habría causado presiones sobre la superficie terrestre de 2 toneladas por pulgada cuadrada, 310 kg/cm2, creando nuevas cordilleras, y fosilizando todo en unas horas. 24. Piedra artificial es creada hoy por presiones de esta magnitud. Se han encontrado árboles fosilizados intactos y eso sería imposible a menos que ocurriese en un instante porque el árbol normalmente se habría desintegrado antes de que pudiera ser fosilizado durante un periodo de tiempo largo. 25. De hecho, fósiles de esta clase no se están formando hoy. 26. Son resultado de los eventos cataclísmicos descritos aquí, dice Desborough. El psiquiatra y autor ruso, judío, Immanuel Velikovsky, causó indignación entre el establishment científico en la década de 1950, sugiriendo que la Tierra habría pasado por trastornos enormes cuando Venus, que era entonces, él dijo, un cometa, se precipitó por estar del sistema solar antes de establecerse en su órbita actual. Cuando Venus fue fotografiado por la misión Mariner 10, muchas de las descripciones de Velikovsky demostraron ser correctas, incluyendo los que parecían ser los remanentes de una cola como del cometa. Las imágenes de Mariner 9 de Marte también respaldaron algunas teorías de Velikovsky. Él dijo que el cometa Venus había chocado con Marte cuando se precipitó a través del sistema solar. El tiempo para estos eventos de Velikovsky fue aproximadamente 1500 AC. Los diferentes investigadores desestiman unos a otros sus conclusiones porque indican periodos muy diferentes para los trastornos, cuando en verdad casi indudablemente había varios cataclismos en esa ventana de 11.000 a 1500 AC, y aún más recientemente. El estudio por los físicos también dijo que Marte fue devastado por estos eventos que involucraban a Venus. Sentían que Marte fue lanzado afuera de la órbita y siguió a una órbita elíptica muy inestable que lo llevó entre la Tierra y la Luna cada 56 años. 27. El último de estos pasajes parece haber sido aproximadamente en 1500 AC, cuando el gran volcán estalló en la isla griega de Santorini y la civilización minoica en Creta pasó a la historia.
En este mismo periodo de 1600 a 1500 AC, los niveles del océano cayeron aproximadamente 20%, lagos glaciales se formaron en California, y esta fue muy probablemente la época cuando el lago inmenso el fértil Sahara fue vaciado y el desierto que vemos hoy empezó a formarse. 28 Al final, Marte se estableció en su órbita actual, pero para aquel entonces la vida sobre su superficie había sido arrasada. Todavía de nuevo la evidencia sobre Marte apoya todo esto. La misión a Marte Pathfinder descubrió que las rocas marcianas carecían de erosión suficiente para haber estado en la superficie por más de 10.000 años. Brian Desborough cree, como los físicos a quienes conoció y con quienes trabajó, que la Tierra estuvo una vez mucho más cercana del Sol de lo que está hoy y que Marte orbitaba alrededor de donde la Tierra reside ahora. Sí, como se alega, los cañones hondos en la superficie de Marte fueron causados por masivos torrentes de agua. Tiene que haber habido un ambiente más cálido en Marte, porque hoy es tan frío que el agua se congelaría en un instante. La atmósfera de casi vacío haría al agua evaporarse en un instante. 30 Desborough dice que la mayor proximidad de la Tierra al Sol demandó que los primeros seres humanos de la Tierra fueran de raza negra con la pigmentación para poder con los mucho más feroces rayos del Sol. Esqueletos antiguos encontrados cerca de Stonehenge en Inglaterra y a lo largo de la costa de oeste de Francia demuestran las características nasales y vertebrales de muchos africanos femeninos. 31 Desborough dice que Marte, entonces con un ambiente muy parecido al nuestro, tenía una raza blanca antes del cataclismo de Venus. Su investigación lo ha convencido de que los marcianos blancos construyeron las pirámides que habían sido registradas en Marte y fueron a la guerra con una raza negra avanzada para conquistar la Tierra. Estas guerras, dice, son las guerras de los dioses descritas en incontables textos antiguos, sobre todo los Vedas hindúes. Desborough añade que después del cataclismo, los marcianos blancos que se habían establecido en la Tierra fueron abandonados aquí sin su tecnología y con su planeta de origen devastado. Estos marcianos blancos se hicieron los pueblos blancos de la Tierra, dice. De una manera fascinante, algunos científicos afirman que cuando la gente blanca es sumergida en tanques de privación sensoriales por periodos largos, su ritmo circadiano tiene una frecuencia de 24 horas 40 minutos, que no corresponde al periodo rotacional de la Tierra, sino de Marte. 32 Esto no es el caso con razas no blancas que están en armonía con la rotación de la Tierra. Desborough cree que estos marcianos blancos eran la raza muy avanzada del mundo antiguo conocida como los fenicios o los arios y empezaron el proceso largo de regresar a su anterior poder tecnológico después de los trastornos que destruyeron la superficie de su propio planeta y devastaron este. Mi propia investigación respalda este tema básico, aunque, como todos los que buscan la verdad de lo que ocurrió, tengo muchas preguntas. Una raza blanca, conocida como los fenicios y por otros nombres, eran indudablemente los cerebros detrás de la civilización egipcia, por lo menos desde el punto alrededor de 3000 AC, y la meseta de Giza, donde la Gran Pirámide fue construida, era antes conocida como El Cairá, un nombre que derivaba del sustantivo árabe, El Cair, de donde proviene el Cairo su nombre para Marte. Los textos antiguos revelan que la medición del tiempo estaba muy relacionada con Marte, y el 15 de marzo, los idus de marzo, Marte, era una fecha clave en su calendario relacionado con Marte, como lo es el 26 de octubre. El primero conmemoraba el inicio de la primavera y el segundo era el final del año en el calendario celta. 34 Las historias del Santo Grial del Rey Arturo se conectan con este tema, también. Camelot aparentemente significa ciudad marciana o ciudad de Marte. Pienso que hay verdad 36 en todas las opiniones resumidas en este capítulo de los trastornos cataclísmicos que la Tierra ha sufrido en el periodo entre 11.000 y 1500 AC. El primero terminó la Era Dorada y arrasó las civilizaciones de alta tecnología que habían existido antes de entonces. Las razas extraterrestres ya sea dejaron el planeta de antemano o sobrevivieron en altas altitudes oyéndose profundo dentro de la Tierra. Lo mismo con el cataclismo posterior. Muchos de los extraterrestres, y la mayoría de los seres humanos de la Tierra, no sobrevivieron a estos eventos. Los que lo hicieron quedaron con el trabajo de empezar todo de nuevo si menos al principio, la tecnología disponible antes.
Los supervivientes cayeron en dos categorías principales, esos origen principalmente extraterrestre que conservaron los conocimientos avanzados, y los seres humanos, la raza esclava en general, que no lo hizo. Los primeros también cayeron en dos campos. Había aquellos que deseaban usar sus conocimientos positivamente y comunicar su información a la humanidad, y aquellos que trataron de acumular los conocimientos y usarlos para manipular y controlar. La pelea entre esos dos grupos sobre el uso de los mismos conocimientos continúa hasta este mismo día. A medida que las sociedades se recuperaron de esos trastornos de 11.000 AC, los otros cataclismos causaron más devastación durante los miles de años que siguieron y la humanidad se enfrentó con muchos nuevos principios. Un tema común de principio a fin, sin embargo, ha sido la manipulación de la humanidad por una intelectualmente, aunque no espiritualmente, raza o razas avanzadas de origen extraterrestre. Sobre ese tema debo presentar ahora una dimensión adicional a esta historia que estirará su credulidad al punto límite.